Cordiales saludos, amigos de la radio. Soy Rafael Calvente, moderador de este programa. Solo sé que no sé nada, programa de Frontera Radio, que llega a ustedes en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Somos la emisora comunitaria de Jerez, una radio independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y completamente autofinanciada. Nuestro compromiso va más allá de las ondas. Colaboramos activamente en obras sociales, llevando la magia de la radio a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de esa magia. Con solo 5 euros al mes puedes convertirte en socio y ayudarnos a mantener vivos nuestros proyectos. Tu aportación nos permite pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, renovar equipos esenciales, cubrir los gastos operativos para que la magia de la radio nunca se apague. ¿Dónde puedes escucharnos? Si estás en Jerez, en el 96.4 de la FM. Y a través de internet en fronterasradio.com, desde donde quiera que estés. Y si estás en Jerez, también. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Frontera Radio Jerez, donde encontrarás los mejores podcasts y toda la información sobre nuestras actividades. ¿Quieres conocernos? Pues estamos en el corazón del barrio de la Asunción, en el edificio de Frontera Radio, ubicado en el Paseo de las Delicias número 37 de Jerez de la Frontera. Ahora sí, es el momento de comenzar. Solo sé que no sé nada. Empezamos. Bueno, pues de nuevo otro lunes con todos nuestros oyentes. Hoy tenemos el apagón eléctrico que hemos tenido durante la mañana. A nosotros nos ha afectado la radio un poquito porque se fue la luz exactamente más o menos a la mediación del programa La Copla y luego se tuvo que suspender el programa de José María, que tenía un invitado hoy, era Antonio de la Malena. Pero bueno, le hicimos una entrevista ahí con el móvil en la puerta y además fue grabada. Tenemos un vídeo, lo colgaremos en nuestras redes próximamente. Pero hoy, ya que está todo solucionado, pues aquí estamos de nuevo. Hoy, esta tarde, en esta entrevista, tenemos un colectivo comprometido con la defensa del derecho a una vida digna. O sea, están desde las calles de Jerez, vienen aquí a los micrófonos de Frontera Radio y nos van a hablar sobre la dura realidad que enfrentan muchas familias y cómo se organizan para exigir lo que es justo, una vivienda digna, pública y accesible. Porque la vivienda no es un negocio, es un derecho. Y en este espacio también reflexionaremos sobre los 3 pilares fundamentales para una sociedad justa que serán o son la vivienda, la sanidad y la educación. 3 derechos que deben de estar por encima de cualquier interés económico. Hoy tenemos con nosotros a 2 representantes de la plataforma Jerez por la Vivienda y se llaman Irina y Jaime. Irina y Jaime. Bienvenidos a la magia de la radio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo los conocí en la manifestación en otra manifestación que hubo anteriormente, estuve también, pero en esta última que habéis estado en la plaza de Abasto, en la puerta de la plaza de Abasto, y allí hablé con uno de ustedes, ya nos puso en contacto. Por cierto, iba a venir Alberto, y al final le han surgido alguna cosa que no tiene nada que ver con el apagón, ¿no? No. y no ha podido venir. Bueno, pues si nos está escuchando también le mandamos un saludo de aquí. Bueno, ¿y cómo y cuándo nació Jerez por la Vivienda? Bueno, pues el colectivo de Jerez por la Vivienda es un movimiento asambleario que nace fruto de la frustración de tanto de jóvenes como de todas las personas que nos hemos encontrado que el acceso a la vivienda es inadmisible, inasumible para incluso gente que está trabajando, y la situación tan precaria que es la que estamos viviendo se pone todo demasiado cuesta arriba como para que podamos acceder a una vivienda digna.
¿Y quiénes forman parte del colectivo? ¿Cuánta gente sois? Pues realmente son asambleas abiertas que invitamos a todo el mundo que vengan a nuestras jornadas. Suelen ser cada 2 semanas, los lunes a las 7:30. Y al principio colaboraban 3 centros sociales, el Ateneo, el Centro Social La Hierbabuena y el Corral de San Antón. Por cuestiones ideológicas y de conveniencia con las asambleas y demás, ahora mismo solo el Centro Social La Hierbabuena continúa con la colaboración, porque también nos presta su centro para que realicemos allí las asambleas. Pero aún así que son gente comprometida, porque además colaboran con otros movimientos y otras luchas y demás. Y eso que seguimos adelante. ¿Sí, Irina? Pues en principio es un número bastante reducido, pero porque lleva aproximadamente un año existiendo este movimiento. Poco a poco estamos llegando mucho a la gente de la calle, de Jerez, sobre todo a través de las manifestaciones, donde nos pueden ver y cobramos visibilidad, a través también de los medios digitales, para que llegue nuestro mensaje de que existimos y de que intentamos dar un poco de respuesta a una problemática tan estructural como es la vivienda, porque toda la vida de una persona se canaliza en función de ese espacio que te permite tener tu intimidad, subsistir, las comidas, son tantos aspectos, ¿no?, donde nos encontramos con que la vivienda cobra sentido y le da un sentimiento de pertenencia a cada persona dentro del lugar que ocupa. Es muy importante, y ahora nos encontramos con una realidad social donde algo tan fundamental como es la vivienda se nos está hasta cierto punto escapando del nivel Incluso adquisitivo. negando, diría yo. Sí, y escapando del nivel adquisitivo. Yo, la verdad que estuve, como dije antes, en la concentración de la Plaza de Abasto. Me impresionó bastante las intervenciones Y a micro abierto. a micro abierto y sin tener nada preparado, la cantidad intervinieron por lo menos 5 o 6 personas, que me imagino que a lo mejor ni pertenecen al colectivo, pero que personas mayores y no tan mayores también, que intervinieron y que dieron un discurso extraordinario. Pero ¿cuál fue el evento o la situación, el detonante para la creación de...? Porque la plataforma por la vivienda no solamente existe en Jerez, existen más ciudades, más localidades, pero aquí en Jerez en concreto, ¿cuál fue el detonante para decir tenemos que hacer algo para defender el acceso a la vivienda? Pues ¿Algún discurso de un político, alguna cosa que dices tú, es que hay que meter mano? Somos dos colaboradores y dos compañeros del movimiento asambleario que realmente nos llevamos desde el inicio del colectivo, pero por supuesto, como decía Irina, la situación actual, a poco que estés un poco comprometido con las luchas sociales, te empuja a querer participar y querer trabajar en contra de las políticas que nos están llevando a esta situación, porque nos niegan, como bien decías tú, nos niegan el acceso a una vivienda. Y a pesar de que hay otros colectivos en otras grandes ciudades, aquí en Jerez parece que cuesta levantar movimientos ciudadanos y de protesta. Así que nosotros nos gusta pensar que somos un movimiento para concienciar a la ciudadanía y que todos luchemos desde el pilar que supone la vivienda, que luchemos contra las injusticias que nos tienen en esta situación. Injusticia en general, pero que la injusticia con la vivienda es importantísimo que esto de alguna manera se solucione, porque es que yo tengo una vivienda propia aquí en la Asunción y no tengo ese problema, pero mis hijos sí. Y entonces me imagino que todos los mayores tenemos un hijo, o un nieto, o un sobrino, o un primo que seguramente está afectado por esto, ¿no? Bueno, y según vuestra experiencia, a Irina, esta pregunta se lo voy a decir a Irina.
tu experiencia personal al integrarte en la plataforma y en la pelea por esta lucha, si nos puedes contar algo, cómo llegaste, qué haces tú en la plataforma. Pues yo llegué de casualidad, porque estoy en muchas asociaciones de Jerez con vinculación de temáticas sociales, tanto a nivel artístico, cultural o simplemente para reflexionar cómo mejorar nuestra ciudad. Hay muchas asociaciones, como ya mencionó mi compañero, está el Ateneo, el Corral, la Hierbabuena. Pues a través, por ejemplo, de las publicaciones del Corral por el Instagram, vi que existía este grupo. Entonces me interesó mucho porque, por ejemplo, como los precios están cada vez más elevados, incluso si lo comparamos con países como Alemania, que tienen el mismo precio de alquiler y un salario que casi duplica el nuestro. Eran muchas cuestiones que me hicieron plantearme ir a una de las reuniones. Allí vi a la gente, personas, algunas de las que ya conocía, que nos solemos mover por estos entornos de reflexión común sobre temáticas que afectan a nuestra ciudad, porque no solo se trata de reflexionar de manera abstracta, sino de centrarnos en, vivimos en Jerez, qué le sucede a nuestra ciudad, dónde podemos actuar para intentar cohesionar y generar una serie de pasos adelante, aunque sea también al nivel más inicial, porque la plataforma se está iniciando. Yo fui a una de las reuniones conociendo a gente también nueva y me interesó también el tema de la comunicación, el diseño en redes sociales para intentar también que la gente nos conozca. El clima era muy, muy interesante, gente también de diferentes edades, lo cual esa intergeneracionalidad permite conocer otras perspectivas, porque conozco mi situación de una persona joven que ha pagado a veces alquileres, que tiene muchas veces que cuando se plantea una vivienda aceptar que va a ser compartida. Yo parto de mi situación, pero en este grupo hay gente de muchísimos lugares y de muchísimas experiencias diferentes y eso permite que todos nos demos cuenta de que si es un problema que afecta a tantas personas, podemos hasta cierto punto hablar y llegar a la base común de por qué tantas personas de lugares tan diversos están ahora mismo encauzando las mismas dificultades. ¿Y por qué creéis que en Jerez ha sido vulnerado el derecho a una vivienda? En Jerez se ha dado una situación que se podría decir que es compartida con muchas otras ciudades en las que se ha invertido mucho en ladrillo, sobre todo en la zona de la periferia. Esta inversión lo que ha supuesto ha sido pura especulación, porque tampoco se ha legislado o se ha obligado a estos constructores a que respetaran algún porcentaje para vivienda protegida o de alquiler social. El centro a la vez estaba siendo totalmente abandonado por las instituciones. Eso ha supuesto que las construcciones que además podrían ser históricas y tanto que va el ayuntamiento de abanderado por cuidar el patrimonio y que Jerez represente ahora que es el proyecto de Capital Cultural Europea para el 2031 y los fundamentos de la cultura en Jerez, como podrían ser los caballos y el flamenco, se fundamentan también sobre la gente que ha vivido aquí y no se ha protegido a la gente que vive aquí, sino que... y que pretende y quiere vivir aquí. Claro. Al final, esas zonas abandonadas de grandes caseríos, de casas de vecinos y de corralas y demás, si no son grandes inversores que vienen con una morterada de dinero que puedan levantar de ahí, al final, pisos turísticos o zonas de... Porque ya que van a gastar ese dinero, lo que quieren es alto beneficio. Que el rendimiento económico de esas viviendas les suponga un buen negocio. Pues ahí están abandonando a la gente que de verdad forma las comunidades en este caso en el centro de Jerez, pero que el problema es extrapolable a todos los barrios. Porque, por ejemplo, en mi caso en concreto, yo soy de una pedanía de Jerez, de San Isidro,
Y estamos viendo también en las pedanías y los pueblos de alrededor de Jerez cómo hay gente que se ve excluida por los precios de lo que sería su zona o de sus barrios, teniendo que marcharse a otros pueblos y lejos de sus puestos de trabajo solo porque no tienen cómo afrontar una vivienda aquí. ¿Qué otras ciudades? Jerez me está diciendo que, bueno, que vamos poquito a poco en la plataforma con la vivienda, ¿no? Que tendría que tener más participación y eso, pero ¿qué otras localidades o ciudades españolas tiene un nivel más alto de participación la plataforma? Pues sobre todo Madrid, que ahora mismo en la que acapara todos los medios nacionales, se está viendo como el sindicato de inquilinas de Madrid está consiguiendo, también porque llevan mucho tiempo, y no deja de ser una ciudad más grande donde hay más participación directa. Pero no solo allí, también en Barcelona, en Málaga, incluso en Cádiz han formado recientemente un sindicato de inquilinas también. Cádiz es una de las ciudades más afectadas. El turismo en Cádiz es verdaderamente brutal. Sí, pero además empobrecedor, porque mientras nos dicen que el turismo es la industria de Andalucía, no paramos de comprobar que las zonas turísticas realmente son las más pobres, porque son trabajos más precarios, gente que se ve apartada de su vivienda, porque su vivienda pasan a mano de grandes tenedores en el sentido de personas que poseen vivienda, no utensilios de cocina, por favor, que nadie haga bromas aquí. Pero esas viviendas pasan a manos de grandes tenedores que luego son los que hacen negocio con vivienda. Y la vivienda es para vivir, no para negociar y para sacarle una rentabilidad económica. ¿Qué indicadores muestran que hay una emergencia habitacional en Jerez? ¿Hay cosas que te indiquen, por ejemplo, la despoblación del centro o de barriadas? Algo que indique que estamos en una crisis habitacional, ¿no? Uno de los indicadores podría ser cómo no está aumentando ¿cómo se dice? El censo de Jerez. A la vez que sí está creciendo en los pueblos, por ejemplo. Por otra parte, como bien decías, en el centro cada vez viven menos personas, mientras aumentan las plazas de apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico, incluso hoteles. Al final son espacios, porque el suelo tiene un límite, y esos sitios donde antes vivía gente, ahora solo pasan turistas. Y que cada año se estén batiendo récords de ocupación en Semana Santa, en ferias, visitantes de eventos, del concierto. Esto solo nos hace pensar que aquí se está legislando y se está apoyando a la gente de fuera y se abandona totalmente, se suelta de la mano a los vecinos. Un índice importante considero yo también que sería la cantidad de pequeños comercios que se están cerrando en el centro. Por supuesto. Porque no hay gente. Y los turistas no vienen ahí a comprar pan, ni a la farmacia a comprar un medicamento. También creo que incluso si damos un paseo por el centro de Jerez, hay, sobre todo yo soy del barrio San Miguel, calles que se ven los edificios derruidos al lado de hoteles, que al final es ese contraste. O está abandonado o lo han comprado para turismo. Entonces visualmente también se puede percibir. O si nos metemos en internet y buscamos piso en Jerez, al final vemos que está disparado. Yo, perdona, una chica de vosotros leyó allí un manifiesto y decía ella que estadísticamente en una página de esta de vivienda, no sé cómo se llama. Tecnocasa, Idealista o hay varias. Bueno, que tú buscas Jerez, viviendas para alquilar y decía, no sé, muy pocas. Había 6 o 7, me parece que dijo. Y sin embargo, ofertas turísticas, a ver, podéis, si tenéis el dato, porque no tiene por qué ser exacto, aquí no somos Yolanda Díaz, aproximadamente.
A ver cuántos pisos más o menos o viviendas hay en alquiler en Jerez ahora mismo en Tecnocasa, creo que es una de las más... Mientras Irina si consigue encontrar el dato, otro de los parámetros que puede reflejar el nivel de vida aquí en Jerez, porque ya no es solo el no poder acceder a una vivienda, sino de qué manera se están construyendo los barrios o qué tipo de urbanismo es el que queda aquí para los que ya estamos residiendo, ¿no? Y también podemos comprobar cómo, por ejemplo, los locales de restauración acaparan todas las zonas de uso común. Hasta las aceras. Los acerados, las plazas, cómo se les permite que las pérgolas, que los porches, las terrazas vayan ocupando cada vez más sin ningún tipo de pudor y totalmente prolongado en el tiempo, porque no es una ocasión especial. Y para Semana Santa. Claro. No es un día porque hay un evento, porque no, sino que ya lo natural es que el bar acapare todo el espacio común, sin dejar que la gente viva en esos espacios. El dato... Irina ha buscado los datos, y además son datos fresquitos porque la ha estado buscando ahora mismo en el móvil, a ver. Hemos encontrado que hay aproximadamente 1.300 viviendas de uso turístico registradas, casi el triple que en 2020. Viviendas de alquiler no he encontrado, pero entiendo que podrían ser muchísimas menos. O sea, a mí no he encontrado... Repite porque se me ha olvidado. 1.300 de piso turístico solamente. En Jerez. En Jerez. O sea, he buscado de ahora mismo. Claro, y eso contando la... ¿Y de viviendas para vivir? No... Estaba en búsqueda. Está en búsqueda, pues a ver si lo encontramos de también. De las 1.300 que decía Irina, luego realmente es fácil sacar la trazabilidad y saber si esa gente, si esos propietarios que están ofreciendo su vivienda para alquiler, si tienen todos los registros en orden, si cumplen con la legislación, si tienen lo mínimo exigible para que eso se pueda ofrecer. Si estás haciendo un negocio, también tienes que cumplir con una legislación. Tienes que pagar unos impuestos. Eso es. Entonces, ni siquiera estamos pidiendo, ya nos gustaría que se pudiera legislar en contra de todo esto. Simplemente con que se cumpliera la ley, ya podríamos conseguir que muchas de esas viviendas pasasen a manos de propietarios que de verdad van a vivir, y si no de alquiler, claro, de inquilinos de alquiler. Y en el caso de que pudieran continuar como uso vacacional, que eso repercuta en la ciudadanía por vía de impuestos, que al final de eso se trata, que se nos devuelva lo que se nos está quitando, que de alguna manera luego el ayuntamiento pueda volver a invertirlo para la sociedad y para los vecinos. En comprar autobuses, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, ¿cuál es el perfil? Bueno, ¿La ha encontrado? Irina ha encontrado el dato. Entre 100 y 200 es lo que aproximadamente viene. 100 y 200 en comparación con 1.300 pisos turísticos. O sea que hay 100 o 200 viviendas en alquiler. Entre, más o menos unas 100, 150. Ajá. Y 1.300 pisos turísticos. Hay una diferencia muy notable. En mi bloque de vecinos, por ejemplo... Un 90%, un 10%, más o menos. Claro. Que al final genera mucho más dinero. En mi bloque de vecinos, por ejemplo, tuvimos un pequeño problema con esto porque nosotros somos un bloque y tenemos establecido que no se puede destinar ninguna de las plantas a piso turístico. Pero hace unos 4 años, uno de los inquilinos decidió, todo heredando de su padre la vivienda, decidió hacerlo un piso para turistas. Nosotros empezábamos a ver gente llegando que hablaba alemán, no nos encajaba. Que al final tuvimos que recordar la normativa del bloque, porque era normativa que llevaba muchos años sepultada, no se le había prestado atención, pero es que lo teníamos así pactado, porque al final y al cabo, si no, que nos encontramos que nos comen terreno. ¿Cuál consideráis que es el perfil más homogéneo de las personas que sufren esta crisis por edad, género, clase social? ¿A quién perjudica más esta situación? ¿O un perfil concreto? Por ejemplo, personas jóvenes, más mayores, sexo, ocupación. Al final es una problemática que atraviesa a todas las edades,
por supuesto, todos los géneros, a cualquier tipo de situación en la que alguien se encuentre, siempre va a encontrarse en algún momento en el que no puede acceder a la vivienda o el casero le ofrece cláusulas abusivas para entrar en un alquiler, quizás por nuestra edad, por la cercanía con el entorno que tenemos. A lo mejor nos resulta más habitual escuchar a compañeros que tienen que andar compartiendo piso, como si después de acabar con el periodo de estudio, incluso ya estando trabajando, y aún así tienen que compartir vivienda y demás. Pero que no por ello significa que sea algo en concreto de los jóvenes, porque como ya digo, esto atraviesa a todas las edades, a todos los géneros, y realmente si nos pusiéramos a analizar quién puede tener más dificultad a la hora de enfrentarse al mismo alquiler con el mismo casero, por supuesto una persona racializada, una persona del colectivo LGTB, una persona inmigrante o con cualquier tipo de, incluso de problemas físicos o psíquicos, esa gente está varios escalones por debajo de una persona que entra dentro de los cánones establecidos. ¿Existen cifras de desahucio en Jerez, así más o menos recientes? No sabría darte el dato, Rafael, pero lo que sí podemos decir que es sangrante como, aun teniendo una legislación que se supone que nos protege frente a los desahucios y que esto es algo que ha quedado totalmente erradicado, en Jerez siguen existiendo casos de desahucio a inquilinos y a gente de su vivienda. Y esto es un cáncer que realmente nos duele ver cómo además se nos presenta como la panacea, la ley que va a acabar con los desahucios, y no es así. La realidad es que sigue habiendo. Hay gente también que ha venido al colectivo preguntándonos por ayuda para desahucios y demás. Y claro, nos hemos encontrado ante situaciones en las que ya el proceso está muy avanzado, en las que nuestra vía de ayuda, más allá que ponernos allí delante de la puerta a poner el pecho, hay otras maneras de intentar llegar a algún tipo de acuerdo con la entidad que busca tu abandono de la vivienda, pero en los casos que nos ha llegado, que ya era como irrefrenable, poco margen de acción podemos tener ahí. Por eso, insisto, invitamos a que todo el mundo venga a las asambleas, que pueda al final colaborar con más gente, que se empape de la situación y que entre todos al final podemos formar una red, por lo menos de información, que es lo mínimo que podemos ofrecer a la gente para que pueda mejorar un poquito la situación de cada uno. Pues al final lo que se consiga va a ser un beneficio para la sociedad en general, porque no cabe duda, si en el centro existen más familias que vivan, que vayan a comprar su pan y sus cosas, que se vea el centro de la ciudad habitada por habitantes habituales de allí. Pues el centro de la ciudad se llena en Semana Santa con las motos, en las zambombas, y el lunes siguiente el centro está prácticamente abandonado. Mira, sí. Perdón, Rafael, con los ejemplos que ponía, hemos tenido acciones por parte del colectivo, por ejemplo, con el Festival Flamenco. Hicimos una pegada de carteles y sobre todo con los bustos de los emblemas de los personajes del flamenco aquí en Jerez, en los que queríamos simbolizar que realmente la alcaldesa está vendiendo nuestra cultura y nuestras raíces. Es decir, aquí se hace el llamamiento para que venga la gente al Festival Flamenco cuando el flamenco de verdad se abandona. Como decíamos antes, si el flamenco nace de San Miguel y Santiago, corralas de vecinos, barrios abandonados, vecinos donde no conviven con gente habitualmente, sino que lo que tienen allí, se encuentran en la escalera, son turistas, que no son vecinos habituales. Todo esto se va a ir perdiendo, se va a ir deteriorando, y lo único que hacen es utilizarlo de escaparate para ponerse la medallita y tirarse la fotito y nada más.
Bueno, había un ministro, que ahora no recuerdo su nombre, que decía, es el mercado, amigo. Claro. Entonces, te decía como que el mercado se regula solo. Rodrigo ¿Esto es Rato, así? si ¿Qué no recuerdo pensáis mal. sobre esto? ¿Se va a regular solo el mercado de la vivienda? A ver, según Adam Smith, sería cuestión de estar tranquilamente sentados esperando a que toda la magia suceda. No podemos quedarnos pero sentados. No, tampoco sería sentados con un techo encima, sería realmente sentados en un espacio exterior, sin casa. Pero creo que nosotros ya sabemos de sobra que el mercado por sí solo necesita intervención estatal. Eso se ha comprobado a lo largo de la historia, como es necesaria una economía mixta, donde se vayan regulando y donde se ayude a todas esas familias que lo están necesitando y a las personas que están intentando tener equilibrar lo que ganas con lo que pagas, porque los precios están creciendo y subiendo en todos los ámbitos, en el mercado, en los supermercados, en la vivienda, la gasolina, que al final estamos recibiendo salarios que no nos cubren una calidad de vida. Y también unido al problema del desahucio, incluso con la pandemia, la cantidad de personas que pierden el trabajo, los bancos detrás, son muchos aspectos y necesitamos una ayuda o necesitamos que el Estado se implique, por eso existimos, para que nos vea desde el ayuntamiento y se dé cuenta de que no todo se trata de vender la ciudad, carteles de las motos, todo muy bonito. También hay que pensar en los que somos de aquí, la población indígena, Y entre queremos seguir comillas. siendo de aquí. Y queremos seguir siendo de aquí, porque ¿qué nos vemos si no? Mucha gente que se va al extranjero, que se va a otra provincia, donde gana más o puede costearse mejor una vivienda, y vamos despoblando poco a poco la ciudad, que vamos a acabar siendo Disneyland París, por poner. Un resort turístico. Un resort turístico con el vino, el caballo, el flamenquito y lo demás, pues ya está. Hubo una vez que Jerez estuvo habitado. Ese era como el lema, ¿no? Contará la leyenda con una vez que aquí había personas que paseaban por la calle y hablaban andaluz. Y ahora en este momento, a lo mejor en el año 40 o 50, dice, esto era Jerez, aquí vivía gente. Hoy Claro, lo pondrán abrimos de fotos, viernes sí. a lunes. Claro, Sí, sí. además aquí también, ya por darle ya un poquito de... por apretar un poco más las tuercas, apostillando a lo que decía Irina, es fundamental que aquí también haya otro tipo de estructura económica más allá del turismo. Porque la gente se desplaza desde Jerez a otras ciudades donde hay trabajo. Es decir, inevitablemente vas a tener que pagar por tu vivienda, ya sea de alquiler o en propiedad. Si aquí además no hay manera de encontrar un trabajo que te permita vivir, te vas a desplazar hasta donde hay trabajo. Y al final se acaba acumulando Madrid, Barcelona, grandes ciudades quizás como Málaga o Granada, por tener algún ejemplo aquí en Andalucía, pero no deja de ser indispensable, porque está estrechamente relacionado el problema de la vivienda con el problema de la ocupación en el empleo. Y Irina decía en este caso que debería haber intervención estatal. Por supuesto, estamos en la Asamblea estamos porque el Estado colabore y no solo que intervenga, sino que ojalá que pudiera hacerse con un parque de vivienda que pueda ofrecer a los ciudadanos. Pero no podemos olvidar que el gobierno regional y el gobierno local también tienen responsabilidad y son los primeros que... Son los que están más al pie del Eso calle. es, eso es. Y además que no hacen un oído sordo, porque ellos lo único que ven de manera cortoplacista lo que pueden ganar de aquí a las próximas elecciones, sin pensar en eso, en la desbandada desde la ciudad y cómo se va a quedar totalmente despoblada, porque esto va a ser, pues como decía, un resort y un parque de atracciones, apenas un decorado. Bueno, ¿y cuál es el destino habitual de las viviendas vacías? Aquí en Jerez, Una vivienda se queda vacía, tú imagínate, en la que tú decías por la calle Empedrado o por ahí, por San Miguel, ¿no? Una vivienda se queda vacía, ¿y cuál es su destino más...? tristemente, las viviendas habituales, normales, las que no podemos tener a mano sin pensar en el casco histórico o viviendas que puedan tener además un valor cultural, una vivienda, un apartamento cualquiera,
para los bancos, para los fondos de inversión, para todos esos grandes tenedores, como decíamos antes, para los que hacen negocio, para los especuladores, puede ser más rentable tenerlo simplemente vacío. Ese es el problema. Cuando la vivienda es un bien de mercado y no es un pilar fundamental para la vida de las personas y un bien imprescindible, hay veces que es que esas viviendas, muchas más veces de las que nos pensamos, esa vivienda se queda vacía, que luego nos presentan que si el problema de los ocupas. Por supuesto que van a existir ocupas mientras sigan existiendo viviendas en posesión de bancos y de grandes empresas que les sale más rentable mantenerlas vacías. Y eso no podría darse. A mí uno de los lemas que tenemos en la asamblea y que me encanta, el de ni casa sin gente, ni gente sin casa. Y eso es fundamental. Sí. ¿En algún sitio ha funcionado algo para regular la vivienda turística? Sí, por parte de ayuntamientos, como por ejemplo aquí en Jerez, tienen la potestad para declarar zona tensionada la ciudad. ¿Pero no se ha hecho hasta ahora? ¿O? Aquí en Jerez se niegan. Bueno, no solo es que se nieguen, sino que justo la semana pasada hubo 2 eventos. Primero, un encuentro del gobierno local con empresas del sector, como la agrupación de constructores de la provincia de Cádiz, gente de grandes inmobiliarias y de como decía antes, grupos de inversión y demás, porque al final lo que se trata es de hacer negocio. Y esa misma jornada, eso fue el pasado día 23, si no me equivoco, y por la tarde un encuentro con empresas que se dedican a cómo podemos imaginarnos el futuro del urbanismo en Jerez, donde lo único que exponían era cómo hacer las calles más atractivas, ¿no? Que pareciera, porque además... Más decorado. Sí, literal es solo eso. Entrabas porque tienen una cuenta de Instagram y si accedías al perfil solo veías imágenes como futuristas y donde no se ve nadie viviendo, donde no se ve ningún tipo de solución para la problemática y donde lo único que se busca es con nombrecitos en inglés para confundir al personal y para darse cierta importancia y cierto bombo, pero que no tiene ningún tipo de fundamento y que precisamente va totalmente en contra de la problemática que estamos viviendo. En cierta manera viene a decir que lo que está haciendo el ayuntamiento es incrementar el turismo. Efectivamente. ¿Tú crees que puede convivir el turismo con el derecho a la vivienda? Convivir el turismo con el derecho a la vivienda. A ver. De alguna manera sí podría ser. Habrá que entender lo que no son... Habrá que haber niveles, no sé. A ver Habrá cómo... que entender que no son Harry Potter y Voldemort, que ni uno matará al otro, ¿no? Pero lo que yo entiendo es que al fin y al cabo se trataría de establecer leyes, quiero pensar, que delimiten la cantidad de pisos que se pueden tener destinados para el turismo. Porque si no, al final, ¿cómo se limita la absorción que va a hacer el sector turístico? ¿Cómo ponemos el freno? Para mí es muy complicado porque es lo que hemos comentado antes. Estamos viendo cómo la economía cada vez depende más del turismo. Dónde está la industria, dónde está la investigación y otros canales que aporten ingresos. Convivir, al fin y al cabo, también es como buscar ese término medio donde nosotros tengamos que crecer y generar otro tipo de posibilidad de empleo, porque ya estaríamos cambiando el modelo económico completo. Ahora mismo hay que aceptar que Jerez está dependiendo casi al 100%, bueno, 100% no, pero depende muchísimo del turismo. Así que para que haya una convivencia lo primero que tiene que haber es ir apostando por otros sectores, como pueda ser pues el tema de las investigaciones, el tema de las industrias, otros sectores, más allá de la hostelería y el turismo, y también creo que desde la legislación no permitir que todos los pisos puedan ser turísticos o intentar dar incentivos a los tenedores de te financiamos si estas viviendas las dedicas a familias que vengan, te reducimos impuestos o algún tipo de ayuda por parte también de las autoridades que potencien y le den algún tipo de caramelo
a los tenedores, porque si no hay o bien una prohibición o hay algún tipo de incentivo, al fin y al cabo ellos van a tirar por lo que más les interese y lo que más dinero les aporte, porque eso es el mercado. Y lo más rápido, ese es el mercado. Ese es el mercado, es lo que hay, ¿no? Ya está. Una de las cosas que algunos de los intervinientes en la plataforma, en la Plaza Abasto, decía que el casero, el propietario, no produce. O sea, tú haces un trabajo, tú eres mecánico, arreglas un coche, tú estás produciendo, estás dando un servicio a la sociedad, ¿no? El que reparte cartas, el que trabaja en el hospital está produciendo. Pero el propietario de una vivienda, ya sea turística o sea habitacional, está allí sentado esperando que le traigan el dinero a fin de mes, ¿no? Porque además se produce una contradicción, que es que cuanta más vivienda posees, más fácilmente puedes tener el acceso a la siguiente vivienda. Eso que provoca que hay mucha gente que no tiene un techo, que tiene que recurrir a los pocos que están acumulando todas esas viviendas. Ellos pueden poner las condiciones que les dé la gana. Y yo, particularmente, porque esto también en las asambleas invita al debate y no todo el mundo, no es una opinión homogénea. Yo, por ejemplo, al contrario que Irina, no creo que la solución pueda ser incentivar a que el que posee alguna vivienda se la ofrezca a inquilinos o a alguien que la necesite, sino creo que debería legislarse en la dirección de que no sea apetecible, no es la palabra, que no sea Al lucrativo. Eso es, que la oportunidad de negocio no esté ahí. ¿Tú quieres acumular vivienda? Con tu pan que te lo comas. Pero por cada más vivienda, que se pague más impuestos. Es decir, que no sea lucrativo el acabar poseyendo, el acaparar. Es que si tú desde la administración incentivas a que las viviendas turísticas crezcan y tengan posibilidad de acumular mucho dinero, va en detrimento del que necesita una vivienda, que va a necesitar una vivienda para una vez en su vida. Yo con una vivienda tengo suficiente, no necesito ni quiero tener más. Yo soy un propietario, poniendo la situación hipotética, soy un propietario que tengo 4 apartamentos, que tampoco es ninguna locura. No estamos hablando de alguien que le ha tocado la primitiva con 15 millones o el euromillones. No, alguien que poquito a poco tuvo una vivienda, le fueron bien las cosas. Claro. Pudo tener un apartamentito, alquilándolo algunos fines de semana, en pocos años pudo pagar esa hipoteca del segundo apartamento y puede rehipotecarlo para meterse en un tercero. Vamos a poner que consigue 4 apartamentos, que tampoco es nada descabellado. Si a ti el gobierno, si a ti la legislación te permite, como tengo más viviendas de las que puedo hacer uso, las voy a ofrecer, y por cada vivienda que yo ofrezca encima me da a mí la rentabilidad, ya no solo por parte de las condiciones que le estoy poniendo a mi inquilino, sino de los beneficios fiscales que podría tener por tener más de una vivienda y ofrecerla a gente que la necesite, al final no deja de ser incentivar el negocio de la vivienda. Y de eso es de lo que se trata, que esto no es un negocio. Que el que posea vivienda sea porque la necesite. Y ya te digo yo que hay, sobre todo empresas y bancos, que están acaparando muchas viviendas, y ya no es el caso de 4 viviendas, sino de miles de viviendas, que en ningún momento nadie va a hacer uso de ella porque, de nuevo, le sale más rentable mantenerlas vacías. Se me quedó una pregunta ahí, estábamos con la turistificación, nos hemos ido para otra parte. Pues no sé qué pensáis de plataformas como Airbnb. Airbnb, para nuestros oyentes, explica usted qué es Airbnb. Una plataforma online donde lo que se ofertan son habitaciones o pisos. Es decir, entras en internet y lo que puedes observar es que ese piso lo puedes alquilar durante una noche, 2 noches, lo que consideres oportuno. Al fin y al cabo lo que hace es poner en el mercado de la vivienda millones y millones de pisos, en millones y millones de bloques, y otra vez más pues contribuir a que se especule o simplemente a que la vivienda pase a ser un beneficio temporal en vez de un derecho a largo plazo. Aquí también es importante remarcar que lo que empezó siendo como una aplicación, el Airbnb,
gente que puede tener durante un fin de semana una de sus habitaciones vacías y la ofrece para alguien que le pueda hacer falta, que parece como algo colaborativo, algo que podría ser incluso hasta bueno desde nuestra perspectiva. Lo único que ha provocado es que todo eso sea un campo de alquiler sin ningún tipo de control, porque no necesitan ningún tipo de registro, de cédula de habitabilidad, nada. Tú ofreces tu apartamento con la excusa de no, es solo este fin de semana, pero nadie tiene ningún tipo de control y se están escapando viviendas de alquiler que no queda registro de ellas, salvo en la aplicación de Airbnb, que esto, de nuevo, lo que nos hace es pensar que la situación es peor incluso de la que se nos presenta, porque cuando las estadísticas, como antes veíamos, buscando pisos de alquiler, es que esos pisos se escapan de ese control, cuando en Airbnb se supone que son viviendas de particulares las que están ofreciendo. Y que no es así ahora mismo. Por lo menos que no son viviendas de particulares, son de empresas o de que puede que buitre o se puede dar se puede dar la situación de que tú como particular quieras ofrecer tu vivienda ese fin de semana en concreto. Ya que yo me voy a Madrid a ver el Rey León, pues aquí en Cádiz que venga otro a pasar el fin de semana y que, pues mira, qué bien que hace buen tiempo y que lo pueda disfrutar. Claro, lo que empezó siendo algo así, algo rollo colaborativo, no deja de ser ahora mismo un negocio de campo abierto, todo el campo es orégano para el que quiera aquí especular. Lo que hace falta es un parque público de viviendas que no existe casi en ningún sitio. Yo creo que las últimas viviendas así arregladitas que podían, aquí en Jerez me refiero, ¿no? Las últimas viviendas asequibles, yo creo que los últimos pisos de La Granja, los pisos aquellos blancos, que eso hace ya más de 20 años, no se han vuelto a hacer viviendas asequibles. En la última asamblea, un participante nos comentó que desde el Ayuntamiento de Jerez, en colaboración con la Junta, se ofrecía suelo para la construcción de viviendas protegidas. Claro, con unas condiciones como que salía a concurso para que las constructoras pudieran hacer allí negocio manteniendo vivienda, como digo, protegida para el que lo necesitara. De tal manera que tanto la Junta como el Ayuntamiento ponen condiciones que saben que no se van a cumplir, porque para las constructoras es mucho más lucrativo cualquier otro tipo de suelo donde ellos pueden construir y poner el precio que les dé la gana, y nadie accede a estos concursos. Pero, de nuevo, esto es como... yo lo que quiero es tener la fotito y que nadie... Tener la excusa, tener el justificante de yo lo intento, pero a mí es que nadie me saca las castañas del fuego. Cuando realmente ellos sí podrían hacer... incluso obligar a las constructoras de... Mira, ya que estás construyendo en nuestro suelo urbano, al menos un 25% de los apartamentos de este bloque tienen que ser viviendas protegidas. Y ya no es solo que se construya nueva, sino, como venimos diciendo durante toda la entrevista, existen casas vacías. No hace falta más casas, sino que las casas que ya tenemos se les dé uso. Y una vez que todas las casas estén ocupadas, si vemos que aún así quedan familias desprotegidas, se debe construir y se debe proteger para que esas familias tengan recursos suficientes para que se puedan mantener y sobrevivir ellos solos. Bueno, sobrevivir suena como demasiado duro, o sea, que tengan una vida digna. Sí. En todo esto yo me refiero a Jerez porque es donde tenemos más audiencia, ¿no? ¿Qué papel está jugando el ayuntamiento? ¿Os ha recibido el ayuntamiento en algún momento? ¿Os le habéis pedido que os reciban? ¿Cómo va el tema? En la asamblea... Pues yo creo que sí hay un movimiento que ha hecho varias manifestaciones, ha hecho concentraciones. Tendrán poquita gente, a lo mejor, que espero que en el futuro sea mucho más cuando la gente se vaya concienciando del problema, ¿no? Pero si hay un movimiento activo, yo creo que es la primera función, que son los políticos más accesibles a la ciudadanía, como es el ayuntamiento. Pues yo no sé, que os reciba, yo no digo la alcaldesa, pero a lo mejor el concejal delegado de la vivienda, no sé si eso existe, os pregunte, os diga algo, os explique qué están haciendo, si es que están haciendo algo, no lo sé. ¿Qué habéis hecho al respecto? En la asamblea es que tenemos la postura, porque lo hemos debatido también, en la que realmente
estamos en contra del gobierno local y no queremos ser partícipes de su legislación ni de sus actos y eventos. Pero eso lo tenéis que decir también, ¿no? Tenemos notas de prensa por las que hacemos llegar a la ciudadanía nuestra postura. A través de las redes sociales también nos hacemos conocer. Por supuesto, ellos en ningún momento han querido acercarse ni tener ningún tipo de contacto con nosotros, y nosotros tampoco queremos entrar en su juego, porque esto no deja de ser un movimiento ciudadano en el que debemos concienciarnos todos. Las reglas del juego están trucadas y no es ahí por donde queremos participar ni donde queremos recorrer. No sé si Irina... Claro, porque lo que hemos querido evitar, ¿no?, es que nuestra reivindicación se convierta en una medalla que se ponga al ayuntamiento y que acabe reducida a un titular en un periódico de se reúnen con el colectivo, grandes temas de conversación. Eso, que si os reciben, después, va a ser lo primero que van a poner Pero porque también, al menos creo que vemos el arte de la política, llamándolo arte entre comillas, como esa forma también de no decir no, sino más bien dar largas. Se proponen proyectos, ya se hará, y al final una política que es muy en el aire. No queremos ser una medalla, queremos cosas reales que sucedan, más allá de dar largas y titulares que dicen el ayuntamiento propone la construcción de... y luego son viviendas que no se ven físicamente, sino que eran solo un titular. ¿Dónde están? Entonces queremos cosas que no sea algo etéreo. Hombre, yo apoyando lo que está diciendo Irina cuando empezamos a preparar esta entrevista, no queremos que ponga nombre porque no somos personalismo, somos una entidad, y bueno, pero por lo menos vamos a decir los nombres, claro. Irina y Jaime, y ya está, no hemos puesto apellido. Nosotros en nuestros carteles promocionales de los programas de la radio solemos poner fotos, y si no, fotos no queremos, y hemos puesto el logo, o sea que es una cosa institucional, ¿no? Pues vamos, lo que sí podría hacer el ayuntamiento, creo, vosotros lo sabréis mejor que yo, sí pueden el ayuntamiento por su cuenta y riesgo, sin contar con nadie más, creo que tiene potestad para declarar zona tensionada la ciudad entera o por barrio, no sé cómo va eso. Pueden hacerlo si quisieran. Ellos pueden hacerlo, y eso que supone la total negativa a nuevas licencias turísticas, incluso podría llegar a concretar un límite en los precios del alquiler en la vivienda por metro cuadrado. Que eso sería como lo básico, lo mínimo que podríamos exigirle, porque además, siendo todavía un movimiento que somos gente que está empezando, que todavía estamos buscando más participación, no nos vamos a poner ahora a pelearnos contra el gobierno estatal, sino que nuestra lucha principalmente es contra el gobierno local, porque precisamente ellos también tienen armas para luchar contra esta problemática. O sea, que el ayuntamiento puede hacer, por supuesto, como dicen algunos políticos, el que puede hacer que haga. Efectivamente. ¿No? Lo dicen ellos mismos. Pero según la plataforma Nati de Nati, no se hace... Claro, ya no es que no hagan, sino que lo que hacen precisamente es la dirección opuesta. Eso es. ¿Qué cambios legales aparte de este? Este sería una cosa inicial, porque esto va a costar mucho tiempo, seguro. A lo mejor yo no voy a conocer que esto se haya solucionado, pero podríamos iniciar con esa propuesta al ayuntamiento que diga que Jerez es una zona tensionada. Cuando se promulga que una ciudad es zona tensionada, ¿qué es lo que se hace con esa declaración? ¿En qué afecta? Pues afecta en la negativa a la concesión de nuevas licencias de viviendas turísticas, incluso a la construcción de hoteles, que eso ya es bastante paliativo en el sentido de la turistificación aquí en el centro histórico. Pero también cuando tú estás regulando los precios de los alquileres, declarándolo como zona tensionada, podrías marcar un límite en el precio del metro cuadrado,
yo creo que eso podría mejorar bastante la situación actual. Por lo menos que no empeore. Simplemente ponerle puertas al campo. Claro. Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? También, en línea de lo que ha dicho mi compañero, se pueden poner impuestos a los pisos vacíos para salir de esta situación de que faltan viviendas, sobran familias, no sobran familias, pero que si nos falta y sabemos que existen, no es que esas viviendas estén en un multiverso, es que están en nuestra ciudad, solo que ahora mismo acaparadas por una serie de fondos de inversión a los que no les compensa dárselo a las familias o a las personas simplemente que son quienes lo necesitan. Eso debería ser la economía, darle a las personas el acceso para cubrir sus necesidades. Bueno, hemos hablado del ayuntamiento, que es lo que podía hacer en principio. ¿Y la Junta? ¿Qué papel puede tener la Junta de Andalucía? Ahora que va a haber elecciones próximamente, pues vamos a ver. ¿Qué podría hacer la Junta? Yo creo que es un escalón más, ¿no? Por supuesto, en el mismo sentido de los impuestos locales, la declaración de la renta, que precisamente ahora estamos en periodo de la declaración, corre a cargo de la tesorería del gobierno regional. Y ellos, por supuesto, van más en el sentido de la turistificación, de atraer inversores extranjeros y de atraer negocio aquí a través de los turistas y de tenernos aquí como vasallos y camareros. O sea, principalmente el argumento de la Junta es que aquí sigamos bailando, cantando y sirviendo pescaditos fritos al que venga de fuera. Y eso es responsabilidad también del gobierno regional, que también puede promover que haya aquí otro tipo de sectores y de trabajos para la gente, siendo esta una comunidad con tanto desempleo. Nos dijiste antes que el ayuntamiento no tenéis prácticamente ninguna relación con ellos, pero ¿y el resto de partidos políticos? No solamente los del ayuntamiento, ¿habéis reunido con algunos de ellos? ¿Habéis hablado algunas cosas? ¿Hay puntos de coincidencia? Como las asambleas son abiertas, nos hemos encontrado que allí ha venido a participar gente que también está involucrada tanto en Ganemos, en Izquierda Unida, Adelante Jerez, quizás más a título personal que de manera oficial como partido, pero también casi que preferimos mantenernos en ese nivel. Y próximamente va a haber... ¿Qué esperáis de las próximas elecciones? ¿Esperáis que a través de esto, bueno, y de otras muchas cosas más, la sanidad, en fin, un montón de cosas esenciales para la vida de la sociedad y de la gente llana y sencilla, no de los acumuladores y de los fondos buitres y de todas estas cosas? ¿Qué esperáis de las próximas elecciones? ¿Pensáis que puede haber un cambio o vamos a seguir igual? En fin, a ver. Bueno, creo que para eso somos una asamblea ciudadana, ¿no? Para estar por nuestra cuenta organizándonos y ya los políticos que se organicen a su manera. Las expectativas que tenemos, la verdad que nos hacen difícil pensar en un futuro mejor, pero bueno, para eso estamos aquí organizándonos y para intentar siempre estar en la lucha. Y habéis, aparte de partidos políticos y de esto, ¿habéis contactado con el defensor del ciudadano o instituciones de derechos humanos? Porque tiene que haber casos que seguramente conocéis que serán dramáticos. No hemos hablado nada de esto, que tendríamos que haber hablado algo. Bien. Pues sobre todo con asociaciones de vecinos. Para noviembre, cuando hicimos la manifestación, quisimos ponernos en contacto con las asociaciones de vecinos, sobre todo porque nos hicieran llegar la casuística particular de cada uno, porque al final no es lo mismo el barrio de San Miguel que La Granja o que La Teja. Son situaciones totalmente distintas, pero nos hemos encontrado con que las asociaciones de vecinos también tienen dificultades para reunirse, para encontrar
redes que, o sea, dentro de la misma asociación, que vecinos que no se ponen de acuerdo, que las problemáticas al final lo que hace es dividir a la barriada y que acaban todos peleados y el individualismo. Entonces hemos tenido muchas dificultades en encontrar colaboración con la asamblea, siendo esto un movimiento que lucha por la mejoría de toda la ciudad. Bueno, la musiquita nos indica que ya tenemos que terminar. Hemos estado 1 hora. Me ha encantado haber estado hablando con ustedes, nuestros oyentes. Tened en cuenta que tanto Irina como Jaime son gente como tú que nos estás escuchando y que podéis asistir a cualquiera de las asambleas que ellos hacen cada 2 semanas en el Centro Social La Hierbabuena e integrarse, y que en la vivienda nos va a todos en el futuro. Bueno, pues aquí terminamos esta entrevista, que ha sido muy placentera, muy a gusto. Espero que a nuestros oyentes les haya gustado y nosotros vamos a seguir. La semana que viene vamos a tener a alguien nuevo en nuestro micrófono. Y esto, solo sé que no sé nada. Seguimos y buenas tardes a todos.